Hoy vamos a hablar de la cualidad de la modestia. Se acerca a nosotros y nos cuenta que tiene un problema de salud. Y tal vez está viendo qué tratamiento seguir y quiere saber cuál es nuestra opinión. Bueno, algo que podemos hacer es escucharlo con empatía, que sienta nuestro cariño y que nos ponemos en su lugar. Y podemos asegurarle que lo vamos a apoyar sea cual sea la decisión que tome. Al comparar los dos textos vemos que, para Jehová, el anciano es un pastor, mientras que el esposo es cabeza de su esposa. Queridos hermanos, queremos darles las gracias por el esfuerzo que están haciendo por ser modestos. Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Un enorme y gran saludo. El día de hoy quiero reaccionar con ustedes a este discurso que se encuentra obviamente dentro de la JW. Pues bien, vamos a escuchar el discurso de Jeffrey Winder que hace referencia a cómo la modestia llega a beneficiar a los demás. Pero creo que aquí el corporativo de la Watchtower se mordió la lengua. No he visto este vídeo que de hecho lo voy a reaccionar al momento. No tengo ningún antecedente, pero creo que tendremos muy buenos elementos para hacer este análisis y para poder reaccionar a las tantas mentiras y equivocaciones que de nueva cuenta vuelve a cometer el cuerpo gobernante. Así es que con esto iniciemos. Hoy vamos a hablar de la cualidad de la modestia. Una de las razones más importantes por las que debemos ser modestos es que beneficia a los demás. ¿Por qué decimos esto? Que una de las razones más importantes para ser modestos es que beneficia a los demás. Pues por lo que dijo Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 22. Leamos el versículo 39. En Mateo 22, en el versículo 37, Jesús dice que el mandamiento más importante de la ley es que amemos a Jehová. Y claro, a Jehová le agrada que seamos modestos. Pero según el 39, el segundo mandamiento más importante es, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Bien, creo que aquí con esto empezamos con un autogol para el mismo cuerpo gobernante o para el mismo corporativo. ¿Son los testigos de Jehová modestos? Creo que no. Quiero iniciar esto con este análisis o con esta reflexión. Cuando hablamos acerca de un tema de competencia, es decir, entre asociaciones religiosas o religiones o credos, cuando hablamos acerca de la competencia entre comerciantes y cuando hablamos acerca de la competencia entre la política, creo que lo que no existe de por medio es la modestia. Así es que el cuerpo gobernante le quedó grande el saco con este discurso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la competencia de una religión con otras, o en este caso de este grupo de coerción en relación a otras religiones o incluso también a grupos de coerción. Sí, bueno, sede mundial de los Testigos de Jehová aquí en Warwick. Permítame un momento, hermano mormón. Déjeme ver la cantidad que hicimos de adeptos durante esta semana. Permítame. Bueno, y dígame, ¿ustedes cuántos hicieron en esta semana? No me vaya a salir con que hicieron más que nosotros. Esto es un tema de competencia. A ver, dígame, ¿cuántos hicieron? Así que esta también es una importante razón para que todos cultivemos y demostremos la cualidad de la modestia. Es curioso que el significado de la palabra original, que se traduce modestia, ya indica que esta cualidad tiene un efecto en otros. Hablando sobre este tema, la revista La Atalaya dijo que, según la Biblia, la persona modesta tiene un concepto equilibrado de sí misma y sabe bien cuáles son sus limitaciones. Luego añadió, la palabra griega original parece que da énfasis a que conocer nuestras limitaciones debe ayudarnos a tratar bien a los demás. Con esto en mente vamos a analizar tres situaciones que demuestran que ser modestos beneficia a los demás. Las tres situaciones se centran en aconsejar a otros, que es de lo que habla el comentario del texto que analizamos hoy. Hablaremos primero de cada situación en concreto. Después veremos cómo podemos actuar con modestia en cada una de ellas. Y por último, cómo beneficia a los demás que seamos modestos. La primera situación es sencilla. Un amigo acude a nosotros para pedirnos consejo. Está pasando por un momento difícil y tiene un problema. Tiene que tomar una decisión complicada y no sabe qué hacer. Así que viene a nosotros y nos pide nuestra opinión. ¿Cómo actuaríamos con modestia en este caso? Pues como dice el texto para hoy, 1 Corintios 4:6, no yendo más allá de las cosas que están escritas. La nota de estudio de la Biblia en inglés dice, esta regla implica que los siervos de Dios no deben enseñar ni hacer nada que vaya más allá de las leyes y principios de la palabra inspirada de Dios.
Así que actuar con modestia sería darle a nuestro amigo un consejo que esté basado en los principios bíblicos. Wow, uy, 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 o también diríamos, a ver, el cuerpo gobernante es el primero. Hay un dicho que dice que las reglas se hicieron para romperse, y el cuerpo gobernante no es la excepción. El cuerpo gobernante ha ido más allá de lo que está escrito. ¿Por qué? Porque ha enseñado cosas que no están escritas. Simplemente el hecho de que el cuerpo gobernante ha inventado cosas que realmente no se encuentran ni siquiera en la Biblia. Para empezar, cuerpo gobernante no existe en la Biblia. Hola, ¿qué tal, hermano pastor anciano Jodesquedito? Qué gusto poderlo ver. Hermano Jimmy, qué gusto poderlo ver. Dígame, ¿en qué le puedo servir? Yo sé que usted tiene seguramente alguna duda, pero dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Tengo una duda que me está atormentando en mi conciencia. Y es que en realidad sabemos muy bien que la expresión Santísima Trinidad no aparece en la Biblia. Sin embargo, tengo esta duda. ¿Por qué el esclavo fiel y discreto, o más bien dicho, y fíjese lo que estoy diciendo, el cuerpo gobernante, nos ha enseñado a utilizar este término, cuerpo gobernante, cuando en realidad no aparece en la Biblia? Es más, ni siquiera la expresión libre albedrío. ¿Qué me puede usted decir al respecto, hermano Jodesquedito? Hermano Jimmy, le pido de favor que no cuestione lo que el cuerpo gobernante ha determinado. Lo que usted ha aprendido, así debe de ser. Espere las nuevas luces, porque de lo contrario, esto significaría apostasía. Esto es ir más allá de lo que está escrito. En otras palabras, dejamos que sea Jehová el que lo aconseje y lo guíe. ¿De qué formas le beneficia esto a nuestro amigo? Bueno, para empezar le beneficia porque, siendo sinceros, nuestra opinión podría estar equivocada, mientras que la palabra de Dios es perfecta, y los consejos de Jehová siempre son los mejores. Nuestra modestia también le ayuda porque hace que seamos buenos oyentes. Cuando somos modestos, reconocemos que necesitamos entender todos los hechos. Necesitamos conocer todos los detalles de la situación lo mejor posible para saber cuáles son los principios bíblicos que pueden ayudar a nuestro amigo a tomar una buena decisión. Hace un momento, en un comentario sobre el vídeo, sobre este vídeo, de esta miniatura, me hizo referencia, es que en la Biblia no hay absolutamente nada que diga que si una persona puede recibir o no una transfusión sanguínea. De nueva cuenta, no hay nada dentro de la Biblia que diga que si una persona puede o no recibir una transfusión sanguínea. ¿Por qué? Porque todo es meramente interpretativo por parte de esta asociación religiosa o grupo de coerción. De tal manera que, por otro lado, la palabra o el término transfusión sanguínea no existe en la Biblia porque era un tratamiento clínico o médico que no se conocía en la antigüedad. Entonces, interpretar un tratamiento clínico actualmente es basado en la Biblia, es ir más allá de lo que está escrito. Entonces, ¿el cuerpo gobernante es modesto? La respuesta es no, no es modesto. Sigamos. En resumen, si somos modestos, le daremos a nuestro amigo consejos basados en la Biblia. Así será más probable que acertemos con lo que él necesita. Situación número 2. Y fijémonos en cómo cambia la situación dependiendo del tipo de consejo que nos pidan. En este caso, nuestro amigo se acerca a nosotros y nos cuenta que tiene un problema de salud. ¿Qué haré de comer hoy? ¿Qué haré de comer hoy? ¿Chilaquiles bien picositos? ¿O un mole con harto chile ancho, chile seco y chile guajillo? ¡Qué delicia! Pero, ¿y si me hace daño a la panza? ¿Qué voy a hacer? ¡Ah! ¡Eureka! Voy a ver al hermano testigo de Jehová para que me sugiera qué hacer de comer y él cuide de mi salud. Así es que, con permisito, amigos, ahorita vengo, voy a ver al hermanito. Vengo, ahorita vengo. Wow, otro punto. En los años 60 y 70 en México se llevó a cabo, y esto lo mencionó Raymond Franz en su libro Crisis de Conciencia, y es que en México existía un tema de que los hombres o los varones, quienes tenían y tienen la obligación de liberar su cartilla militar, haciendo un servicio totalmente, obviamente, gratuito, es para el Estado político, para la nación, tenían en un momento dado, o se les daba la oportunidad que pudieran pagar el derecho de ser eximidos del servicio militar. De tal manera que esto llegó al cuerpo gobernante allá en los Estados Unidos cuando se encontraban en Brooklyn. Entonces,
nunca lo mencionó como un soborno, porque pagar una cantidad de dinero al gobierno para eximir una obligación, esto se le llama soborno, aquí y en China, así decimos en México. Y esto se llevó a cabo dentro del territorio nacional mexicano. Y esto bajo el visto bueno, ¿sí? Y bajo la sombra de la alcahuetería del cuerpo gobernante hacia sus propios adeptos, de nueva cuenta aquí en México. Mientras que en otro país, por el hecho de comprar una tarjeta del gobierno que no implicaba más que comprarla, y me estoy refiriendo a Malawi, el cuerpo gobernante les pidió a sus adeptos en Malawi que se abstuvieran de comprar esa tarjeta. No recuerdo la cantidad que era de muy poco valor. No recuerdo si era de $1 o menos de $1 lo que tenían que pagar. Y tenían que mantener neutralidad. Como consecuencia de ello, hubo una masacre incluso de sus propios adeptos. Entonces, no dio el mejor consejo o fue un consejo parcial, de tal manera que hubo efectos positivos aquí de este lado en América, pero un efecto negativo allá en África, más específicamente en Malawi. ¿Cómo la ven? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, señor soldado del ejército militar. Mire, yo soy objetor de conciencia, testigo de Jehová, y quisiera saber si me puede decir usted en cuánto me pudiera salir la liberación de la cartilla militar, ya que, como le comentaba, soy objetor de conciencia. Claro, soldado, objetor de conciencia, testigo de Jehová. Solamente dígame una sola cosa. ¿Cuánto cuesta su objeción de conciencia? Muchas gracias, señor soldado del ejército. Mire, quisiera simplemente poderle leer un texto que indica sobre mi objeción de conciencia aquí, en San Matateno. Mire, si puede tomarlo, perdón, si puede tomar, claro, obviamente que el texto, así es que, ok, correcto. Muchas gracias, muy amable, con permiso, gracias. Y tal vez está viendo qué tratamiento seguir y quiere saber cuál es nuestra opinión. ¿Qué haría una persona modesta en este caso? Bueno, obviamente nos preocupa mucho nuestro amigo y queremos hacer todo lo posible por ayudarlo. Pero aquí también podemos usar el principio que sacamos de 1 Corintios 4:6, es decir, no ir más allá de los límites de nuestra autoridad. ¿Y cuál sería nuestra autoridad en temas relacionados con la salud? La Atalaya dijo, cuando surgen problemas de salud, a cada cristiano le corresponde elegir qué tratamiento seguirá. Esa es su propia carga de responsabilidad. ¿Será así? Porque recordemos, los comités de enlace generan en un momento dado. A ver, vayamos al tema de Antonio Carrera, perdón. Antonio Carrera, por ejemplo, que fue uno de los activistas allá en España que lamentablemente hoy por hoy ya no vive, murió él hace algunos años atrás. Pero él hablaba acerca de que este tema de conciencia de los testigos de Jehová era un tema impuesto meramente por el mismo cuerpo gobernante. De tal manera que aquello que se considera como la libertad dentro de esta buena conciencia cristiana no es más que una imposición por parte de este mismo cuerpo gobernante respaldado por el corporativo de la Watchtower. Entonces podemos decir claramente que aquí de nueva cuenta la Watchtower, tal como diría Andy Ávalo Pasos allá en España, la Watchtower miente. Miente porque miente. Así es que también un saludo a nuestro gran amigo Andy. Si recordamos esto, la modestia nos ayudará a pensarlo muy bien antes de dar un consejo sobre temas médicos o antes de decirle a alguien que no siga el tratamiento que el doctor le dio. Me quedé corto. El tema de la transfusión sanguínea, por ejemplo, una persona no puede tomar una decisión por sí misma porque entra al comité de enlace, siempre y cuando, obviamente, que el testigo de Jehová sea testigo de Jehová o el individuo sea testigo de Jehová y esté activo dentro de esta secta coercitiva. Pero le presionarán para que no acepte una transfusión sanguínea. Es decir, su libertad de expresión. Sí, yo no me refiero a libre albedrío porque tampoco aparece en la Biblia el término libre albedrío, sino que su libertad de expresión también será coartada. Ojo,
Esto es muy importante. Si usted es testigo de Jehová, analícelo, la verdad, con sinceridad y con honestidad este tema. El hecho de que una persona tome una decisión por sí mismo está muy alejada de la realidad. La decisión que va a tomar un testigo de Jehová en temas de tratamiento relacionados con la sangre dentro de un hospital a pocas horas o a pocos minutos de ser intervenido quirúrgicamente, todo dependerá de la presión que ejerza el comité de enlace, sí o no. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, algo que podemos hacer es escucharlo con empatía, que sienta nuestro cariño y que nos ponemos en su lugar. También podemos pensar en maneras prácticas de ayudarlo, y podemos asegurarle que lo vamos a apoyar sea cual sea la decisión que tome. ¿Y cómo le beneficia nuestro amor? ¿Será cierto? Una persona, ustedes tendrán seguramente alguna experiencia de alguna persona que tomó una decisión cuando dijo, bueno, si es mi decisión, pues voy a asumir tomar un tratamiento sanguíneo. ¿Cuál fue la consecuencia? Obviamente que la persona fue intervenida porque en ese momento se le respetó su decisión. Pero una vez que se recuperó la persona y se reintegra a las actividades normales, entra la enorme realidad en la que la persona puede ser censurada privadamente o públicamente, lo más correcto es decir privada o públicamente, o en su defecto, si defendiera su derecho, pudiera ser que incluso perdiera su lugar dentro de la santa organización de la deidad Jehová, porque pudiera ser expulsada. O díganme ustedes si miento. ¿Y cómo le beneficia nuestra modestia en este caso? En primer lugar, es una muestra de respeto, porque le permite tomar su propia decisión. También lo protege porque imagínense qué pasaría si el consejo médico que le dimos no fuera el mejor para él y le diera malos resultados. Y por supuesto, le permite sentir todo nuestro cariño y que estamos ahí para él en un momento tan difícil. Esto no es cierto, porque al final de cuentas, la presión es de tal grado o es de tal vileza que en un momento dado, si llegase a suceder algo, se lo van a echar en cara. Usted no respetó los principios de Jehová. Pero en realidad el tema aquí incurre en que siempre se le echará en cara a la persona cuando no se ha sujetado no a los lineamientos o principios de la Biblia, sino a la interpretación de estos individuos llamados cuerpo gobernante, que de nueva cuenta, término que no aparece en la Biblia y por lo cual los testigos de Jehová han ido más allá de lo que está escrito. Y díganos usted, hermano Jimmy, ¿cómo se ha sentido usted después de la operación a la cual se sometió? Pues hermano pastor anciano, José Esquerito y compañía, les agradezco mucho por haber asistido a esta cita aquí en mi casa, ya que quiero expresarles a ustedes sobre la decisión que tomé antes de que me sometieran a la cirugía, pues acepté una unidad de sangre. Esto con base en la información que escuché del hermano Winder, que hablaba sobre la modestia, en donde decía que los adeptos podemos recibir un apoyo y ayuda incondicional según la decisión que uno haya tomado en el tratamiento médico, y para esto, vuelvo a repetir, acepté una transfusión sanguínea. Esto me hace sentir totalmente libre, gracias a Jehová. Hermano Jimmy, ¿acaso usted está débil espiritualmente? ¿Qué es lo que le pasa? Tenga mucho cuidado. Esa decisión que tomó usted de transfundirse una unidad de sangre le puede costar el lugar privilegiado dentro del pueblo de Jehová. Situación número 3. Y ahora veamos que también importa a quién le vamos a dar el consejo. En este caso, un anciano o un hermano a cargo de un grupo de trabajo se da cuenta de que una hermana casada en su equipo o en su departamento necesita ayuda con una situación. ¿Cómo podría mostrar modestia al hermano en este caso? Como vimos antes, ser modestos significa reconocer nuestras limitaciones, lo que incluye saber cuáles son los límites de nuestra autoridad. Así que, ¿cuál sería nuestra autoridad en este caso? Es interesante que, hace poco, la Atalaya nos ayudó a ver la diferencia entre la autoridad que Jehová les da a los ancianos y la que les da a los esposos. Dentro de los grupos de coerción, díganme ustedes si es cierto o no en los comentarios que van a dejar. Díganme ustedes si es cierto o no que los testigos de Jehová se están cuidando las espaldas. ¿Qué hizo el hermano fulano de tal? ¿Qué hizo la hermana fulana de tal? ¿Acaso estoy viendo algo que está haciendo mal? Es como meterse en la vida de la persona. Y es que lejos de ser esa clase de hermano amoroso que se interesa genuinamente por la vida de sus propios hermanos espirituales, en realidad están actuando como metiches, de tal manera que no le permiten a la persona ser libre y la controlan absolutamente en todo. Comparemos dos textos de la Biblia. El primero es 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2. Hablando de la autoridad que Jehová les da a los pastores,
o ancianos, 1 de Pedro 5:2 dice, pastoreen el rebaño de Dios que está a su cuidado, sirviendo de superintendentes. Tengan eso presente y vayamos a Efesios capítulo 5. Veamos la autoridad que Jehová les da a los esposos en el versículo 23. Efesios 5:23 dice que el esposo es cabeza de su esposa, tal como el Cristo es cabeza de la congregación, salvador de este cuerpo. Al comparar los dos textos vemos que para Jehová el anciano es un pastor, mientras que el esposo es cabeza de su esposa. Uy, qué fuerte. Que la paz de Jehová esté con usted, hermano Jimmy. Quiero comentarle acerca de su esposa. He notado que su esposa está últimamente fuera de control. ¿Qué podemos hacer al respecto, hermano Jimmy? Hermano pastor Jodesquedito, déjeme platicar con ella. Creo que esto no debe pasar a mayores. Le pido una enorme disculpa. Entonces tenga mucho cuidado, hermano Jimmy, con ese aspecto, ya que entonces su jefatura como esposo estará relegada a segundo término. Así es que o la controla usted o le hacemos un comité judicial. ¿Cómo ve? Vamos, aquí puedo tratar, porque no soy mujer, pero quiero tratar de entender cómo se siente una mujer bajo este contexto religioso, en donde no tiene la libertad. Por un lado, si está casada, vamos, primero, si está soltera, arriba está su papá, si es que tiene un padre, un papá, y la está vigilando en todo momento. Llega el momento en que se casa. Ahora quien tiene control sobre ella es el esposo. Y ella no va a poder tomar una decisión por sí misma, porque la va a estar vigilando el esposo. Ah, pero si de repente desobedecer al esposo, el esposo va, porque no puede resolver la situación, o más bien dicho, porque quiere presionar a tal grado de que va a decir en su mente, como no puedo hacerlo yo, voy a pedir la asesoría o la intervención de los ancianos. Qué terrible debe ser ser mujer dentro de este contexto religioso. Es terrible. Si usted es mujer, platíqueme por favor en los comentarios de una experiencia que haya vivido en donde usted se sentía entre la espada y la pared. Espero haberme explicado, amigos, pero creo que esto es un tema sumamente delicado cuando hablamos de coartar la libertad de decisión, la libertad de palabra de una persona, especialmente cuando es mujer. ¡Qué terrible! ¿Y cómo puede ayudar esto al anciano del que hablamos antes a saber qué hacer? Bueno, saber la diferencia entre la autoridad que tiene él y la autoridad que tiene el esposo lo ayudará a no sobrepasar los límites de su autoridad como anciano. Claro, es verdad que cada caso es diferente y que depende de la situación, pero si realmente se trata de un asunto personal, tal vez el hermano, con modestia, opte por no darle ningún consejo. Quizá decida no intervenir, quizá piense, esto es asunto del esposo. Creo que voy a dejar que lo trate él con ella. ¿Y cómo beneficiaría esto al matrimonio? Se mostraría respeto por el papel que Jehová le ha dado al esposo. Aumentaría el respeto que ella siente por su esposo al ver que es él el que se preocupa por ella y el que la ayuda. Sí. Coerción, coerción, coerción. Vuelvo a repetir, qué terrible ha de sentir una mujer cuando la están ahogando ante tanta autoridad. Se fortalecería su matrimonio y los ayudaría a ver su unión como algo sagrado. Y por último, se evitaría que surgiera cualquier sentimiento o apego emocional entre dos personas que no están casadas. Bueno, estos son tan solo algunos ejemplos que demuestran que ser modestos beneficia a los demás. Y esta es una de las principales razones por las que todos deberíamos demostrar esta cualidad. Además, tener presente que ser modestos beneficia a otros nos ayuda a saber qué es lo que tenemos que hacer y nos da la motivación que necesitamos para hacerlo. Cuando hace rato hablaron acerca de que la modestia son las limitaciones, pues el hombre, el esposo, debería de entender cuál es su limitación. Incluso el cuerpo de ancianos. Pero el cuerpo de ancianos, obviamente que sirve, como decimos en México, de guarura, ¿sí? Del cuerpo gobernante para mantener rectos, derechitos. Quiero comentar una experiencia personal. Estuve trabajando 14 años para una empresa en la que prácticamente no te permitían respirar. Nunca me imaginé lo terrible que sería trabajar para esa empresa durante 14 años. De tal manera que todo era un control. No podías tomarte una taza de café, no podías reírte, no podías decir algo de tal manera que te veían mal. O simplemente, como en mi caso, cuando platicaba incluso yo le llamo que esta era una empresa dirigida por mujeres feministas.
Entonces, cuando yo hablaba, por ejemplo, o un servidor hablaba con mujeres en temas de trabajo, recuerdo que entraba la jefa y le preguntaba a mis compañeras que si las había ofendido en algo. De tal manera que ellas posteriormente me hablaban a mi extensión y me decían, oye, fíjate que tu jefa me preguntó acerca de que si me habías ofendido en algo. Le dije, ¿cómo? No entendía absolutamente nada. Ni siquiera la chica, vamos, no entendía qué es lo que estaba pasando. De tal manera que incluso hablar con una mujer dentro de las actividades laborales era un tema de estar observando qué es lo que ibas a decir o cuánto tiempo te ibas a tardar. Es lo que le line también la coerción. Recuerdo muy bien que el psicoanalista Miguel Perlado, el español Miguel Perlado, habló que estas relaciones coercitivas también se dan no tan solo en temas de religión, sino que también se dan en relaciones de tipo social, laboral, incluso de matrimonio, noviazgo y amistades. Entonces, el grado de coerción puede estar presente en cualquiera de los aspectos de las relaciones humanas. Pero cuando hablamos de religión, esto se acentúa aún mucho más. Lo que hemos hablado hoy sobre la modestia no es nada nuevo. No es un punto de vista novedoso sobre esta cualidad, sino que se basa, como hemos visto, en el segundo mandamiento más importante de la ley, el de amar a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, queridos hermanos, queremos darles las gracias por el esfuerzo que están haciendo por ser modestos y por el buen ejemplo que están dando. Que Jehová los siga ayudando a cultivar esta importante cualidad para que así sean un auténtico regalo para sus hermanos y hermanas. No, más bien dicho, que sean, por ejemplo, guaruras, ¿no? Para que acusen al hermano o a la hermana por estar haciendo algo que en muchas de las ocasiones no es nada incorrecto. Simplemente que estamos hablando de una asociación religiosa o de una secta coercitiva o de un grupo de coerción extremista. Pero, amigos, yo sé que ustedes tendrán una mejor opinión que la de un servidor. Tendrán un mejor comentario al respecto. Así es que déjenmelo saber, por favor, escríbanlo y lo analizaré. Hay muchos comentarios muy interesantes, muy importantes que incluso ni siquiera me habían pasado por la mente y son muy reflexivos, me ayudan incluso a retroalimentar precisamente este tipo de aportaciones. Así es que los invito a que lo hagan. Y también los invito a que me regalen un like si consideran de que esta información es de valor, invitándolos también a que se suscriban a este canal para que esta comunidad siga creciendo y nos veremos en una ocasión futura. Hasta la vista. Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias.